Buenos días, distinguidos estudiantes. En esta ocasión vamos a aprender sobre el tema analogía, sarcasmo y humor. Entonces vamos a dar inicio con lo que son las analogías. Y las analogías se le denomina analogía a la relación de parecido o semejanza que se puede identificar entre cosas diferentes. El concepto de analogía también puede emplearse para aludir el razonamiento según el cual pueden reconocerse características similares entre seres o cosas diferentes. Entonces, la analogía son el parecido que tienen cosas diferentes. Y dice, mediante la analogía podemos detectar nexos significativos entre las palabras a través del vínculo con que pueden interrelacionarse. Acá tenemos unos ejemplos y dice, observa las variables con las que se interrelacionan los siguientes casos. Acá tenemos el primer ejemplo de analogía. Carro es a garage como avión es a hangar. Acá tenemos otro que dice carro, garage, avión, hangar, vínculo guarecer. Hombre, casa, pájaro, nido, vínculo, vivir. Las analogías ayudan a establecer relaciones entre los conjuntos de palabras para conectar cuatro conceptos diferentes. Por ejemplo, sombrero, cabeza, media, pie. ¿Esto de qué está hablando? Está hablando de una persona. Entonces dice, el sombrero protege a la cabeza de la misma manera que la media protege al pie. El vínculo acá, o sea la analogía es que protege. Entonces acá tenemos otros ejemplos de analogías. Y dice la primera, alas son a pájaros como piernas a humanos. Quiere decir que, por ejemplo, los pájaros no pueden sobrevivir sin sus alas y nosotros los humanos necesitamos también de nuestros pies. Entonces acá esa es la analogía de la palabra alas y piernas. Acá tenemos otro que dice que conductor es a coche como piloto es avión. Estas dos oraciones tienen coherencia. Entonces acá dice conductor es a coche como piloto es avión. Son cosas que son muy distintas, pero que al parecer tienen mucho parentesco. Acá tenemos otro que dice piloto es avión como maniquista es a tren. Y por acá tenemos otro que dice llanto es a tristeza, como carcajadas es alegría. Entonces nos dan términos distintos, pero casi con el mismo significado. Acá tenemos otro. Dice ejemplos de analogías verbales homólogas. Alas son a pájaros como piernas a humanos. Este es el ejemplo que había mencionado anteriormente. Y también verde es a hierba como amarillo a plátano. Entonces acá los ejemplos están más que claros de lo que es esa analogía. Conducir es a coche como montar es a caballo. Quiere decir que para nosotros poder conducir necesitamos un coche y para poder montar necesitamos un caballo. Entonces existen diferentes tipos de analogía. Vamos a decir solamente los títulos porque no nos alcanza el tiempo para expandernos acerca de este tema. Y existe analogía en derecho, analogía en biología, analogía en lingüística, analogía en gramática, analogías simétricas y asimétricas. Y también analogías anatómicas o de oposición y analogías de intensidad. Vamos a continuar con el segundo tema, el cual es el sarcasmo. El sarcasmo es una burla mordaz con la que se pretende dar a entender lo contrario o manifestar desagrado. El término también se refiere a la figura retórica que consiste en emplear esta especie de ironía. El sarcasmo es una crítica indirecta, pero la mayoría de las veces es expuesta de forma evidente. Entonces considero que acá la mayoría tenemos idea de lo que es sarcasmo, incluso hasta lo hemos podido usar y hay personas que ya lo usamos y ya hicimos el uso del sarcasmo. Como por ejemplo, podemos ver acá esta imagen.
Esta imagen nos muestra un gato al frente de un plato con verduras. Y acá está la frase donde nos muestra el sarcasmo. Y dice, gracias, me encanta el tomate. Entonces, con solo ver la cara del gatito, nos estamos dando cuenta que es todo lo contrario, que no le gusta. Entonces, acá está el claro ejemplo de lo que es el sarcasmo. Decir una cosa para dar a entender otra completamente distinta. Y dice, no confundir la ironía con el sarcasmo, ya que la ironía se parece al sarcasmo, pero no es distinta. Ahora vamos a ver lo que es la ironía. Y la ironía es una expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada. Y el sarcasmo es una burla sangrienta, es una ironía mordaz y cruel con que se ofende, maltrata a alguien o algo. Entonces acá la diferencia es que el sarcasmo es algo completamente cruel, ya que se dice de forma casi directa. Entonces acá lo que se pretende con el sarcasmo es ofender o maltratar a alguien o algo. Por ejemplo, acá tenemos un texto que dice, un amigo cocina para sus dos amigas. Al final le pregunta, ¿les gustó la comida? Ambas dejan el plato a la mitad, en señal de que la comida no fue muy de su agrado. Acá le contesta uno, uy, sí, estuvo riquísimo. Entonces, claramente sabemos de que la comida no les gustó. Acá tenemos la siguiente persona que hace uso del sarcasmo. Uy, sí, estuvo rico. Ponme lo que sobró para mis chanchos, ya que necesitan deleitarse con tu gran sazón. Entonces acá nos damos cuenta de que esta persona, como lo dice acá, se está burlando de una forma sangrienta de la persona que hizo la comida, ya que no le gustó. Pero acá tenemos la primera persona que sin ofender hizo el uso de la ironía y le dice, uy, sí, estuvo riquísimo, que probablemente no le gustó, pero no ofendió a la persona, no la hizo sentir mal acerca de su comida. Entonces, vamos por el último tema, el cual es el humor. ¿Qué es el humor? El humor es un género de industria del entretenimiento que se dedica a hacer reír a la gente a través de chistes, bromas y sarcasmos de manera general. El humor también se refiere al genio o estado de ánimo de una persona, como por ejemplo el tener buen humor o estar de mal humor. Acá todas las personas somos distintas y cada persona tenemos diferentes tipos de humor, como lo dice la frase que acabo de leer. Por ejemplo, hay ocasiones en las que tal vez nosotros estamos molestos y viene alguien a querernos molestar, a hacer una broma. Nosotros decimos, ahorita no soy de humor para eso. Entonces acá estamos haciendo el uso del humor. Al igual que otras personas, con solo verlas, su carita a veces es graciosa o algo. Entonces esas personas suelen ser de buen humor, que a veces la mayoría de tiempo están felices, están contando chistes, como lo dice acá, hacen uso del sarcasmo, de la ironía, pero a veces no lo hacen en forma de ofender, sino que a veces lo hacen con intención de hacer reír a las personas. O incluso hay a veces que hay personas que están tristes, entonces viene una persona con buen humor y hace algún comentario o da alguna opinión, alguna idea que haga reír a la otra persona para calmarle de ese momento. Y acá dice que hay diferentes tipos de humor. Está el humor absurdo. El humor absurdo, también conocido como surreal, tiene afinidades a lo que descoloca. Utiliza todo tipo de expresiones, tanto verbales como escritas, además de representaciones que nos exponen situaciones irreales, auténticas y tonterías si lo vemos desde una óptica racional. Entonces, en este tipo de humor podemos hacer uso de la forma oral o escrita. También está el humor blanco. El humor blanco recibe el nombre por sus referencias humorísticas, son sanas, limpias y libres de cualquier crudeza o connotación negativa táctica. Entonces, considero que el humor blanco es el mejor humor, porque habla acá de que para este humor no necesitamos ofender a nadie ni tampoco hacerle sentir mal, ya que en muchas ocasiones hay personas que para quedar bien con otras vienen y hacen sentir mal
algún compañero que tenga algún aspecto que lo haga destacar en cierto modo y es negativo. Entonces acá el humor blanco dice que no se necesita de humillar a nadie, ni de hacer sentir mal a nadie o poner en medio de los sentimientos de otra persona para quedar bien con los demás o para hacer reír a los demás. Está el humor negro y dice que el humor negro surgió como contraposición al romanticismo a principios del siglo XX. El humor irónico, sarcástico, satírico, escéptico, que se relaciona con el humor absurdo y el grotesco. Suele hacer comedia de ideas pesimistas, la muerte y demás temas relacionados con la tragedia. Entonces acá el humor negro es un humor que debemos de evitar practicar, ya que al poner en práctica esto, vamos a llevarnos por encima los sentimientos de otra persona o vamos a hacer algún comentario negativo que al contrario de la intención que estamos buscando, vamos a buscar que se dé todo lo opuesto a lo que nosotros queríamos lograr, que es hacer humor. Entonces, acá vamos a ver el último humor, que dice el humor crudo y el humor sarcástico. El humor crudo tiene como fundamento generar situaciones o circunstancias que sean vergonzosas, dolorosas, ridiculizantes y humillantes para los involucrados. Entonces acá, como podemos ver, el humor crudo viene de la mano del humor negro, que trata siempre de poner en mal o hacer ver mal a otra persona para nosotros exaltarnos o nosotros quedar bien, nosotros quedar como graciosos. Entonces estos tipos de humores es recomendable no practicarlos, porque si los practicamos vamos a hacer sentir mal a alguien y es algo que si nos lo hicieran a nosotros no nos va a gustar. Tenemos el último punto y es el humor sarcástico. El humor sarcástico, etimológicamente hablando, es la palabra sarcástico, que proviene del griego sarkasein, que significa mordedura de labios, puesto que es como efectivamente nos mordemos los labios sin decir las cosas claras y de forma explícita, pero usando inteligentes comentarios en su lugar. Entonces acá el humor sarcástico viene de la mano con el ejemplo que les mostré anterior, que siempre se trata de hacer sentir mal a alguien o herirlo. Entonces estos humores, el humor negro, el humor crudo y el humor sarcástico, no son recomendables que hagamos uso de ellos, ya que siempre nos pasamos por encima de alguna persona o lo vamos a hacer pasar alguna situación incómoda o muy desagradable. Entonces estos humores no los debemos practicar. Y espero que les haya quedado claro este tema.